Me llamo Isabel Seguí, pertenezco al MECEP de Madrid desde el año 1986, que lo descubrí pues, en el primer congreso que fui, congreso en la Pola de Gordón. Y desde entonces pues, quedé totalmente fascinada con el movimiento y descubrí que me identificaba mucho con las cosas que se hacían allí y con las propuestas que se hacían. Llegué al congreso tenía unos compañeros en 1986 en Ciudad Escolar y bueno, pues ellos nos invitaron a otras compañeras y a mí a asistir a ese primer congreso. Realmente no sabíamos de qué iba, pero bueno, pues confiados en su propuesta, pues fuimos con ellos. Sí puedo decir también que yo ya había tenido contacto con la pedagogía Freinet, pero un poco sin saberlo, porque estando en el Colegio Público San Roque, en Villaverde, pues tenía un compañero que lo destinaron a Ubrique y entonces él me invitó a hacer correspondencia escolar con su grupo. Fue mi primera experiencia de correspondencia escolar, pero realmente yo no lo identifiqué o no lo relaciono con la pedagogía Freinet. Mis 3 últimos años de experiencia y de docencia en primaria, a la que regresé pues, después de estar en otros proyectos siempre educativos, pero unas veces dentro de la escuela, otras veces fuera, y siempre dentro del movimiento Freinet, decidí que esos 3 últimos años iba a volver a la escuela para intentar aplicar todas las técnicas Freinet que yo había conocido y que también había aplicado, pero de una manera pues puntual. Entonces quería tener esa oportunidad de, con todo el conocimiento que tenía y también con la experiencia, pues un grupo que pensaba yo con el que se podía hacer de quinto de primaria, pues inicié esa experiencia durante 3 años y es cuando realmente vi los resultados de aplicar una pedagogía Freinet. En principio, la primera técnica fue la de la asamblea. Y, a ver, es muy significativo que años anteriores, en uno de los congresos de verano, pues un compañero, Javier Jurel, que además hijo de un maestro freinetiano que también pertenecía al movimiento, en el taller de 8-12 nos invitó a conocer a fondo la asamblea y a ser como, no es estrictos, pero aplicarla de una manera pura, ¿no? Porque yo la asamblea la había hecho, bueno, un poco a mi manera. Y intenté aplicarla de la misma manera en la escuela, o sea, de una manera realmente pura, tal como, bueno, había leído yo en algunos libros de la asamblea que, por ejemplo, había publicado el Movimiento Mexicano, una publicación muy sencilla y que te decía pues todo el procedimiento con mucha claridad. Cuando yo me encontré con este grupo de alumnos y alumnas de quinto de primaria, me encontré con un grupo de niños y niñas que me pidieron estar sentados de uno en uno. Empecé a contarles las posibilidades, las cosas que íbamos a poder hacer durante el curso y parece que no reaccionaron en absoluto. Y la verdad es que me sorprendió porque dije, no sé si voy a poder conseguir mis objetivos con este grupo de niños que están tan cortados que parece que no confiaban en mí. Es como si dijeran, pero esta, ¿qué nos está proponiendo, no? Y lo primero que les propuse es hacer la asamblea. Entonces institucionalicé todos los viernes a última hora, que es el momento en el que yo creía pues, que el momento más relajado para poder aplicarla. Decidí llevarla todas las semanas, todos los viernes a última hora. Cambiábamos la estructura de la clase, nos sentábamos en corro y bueno, pues les enseñé cómo lo teníamos que hacer, les expliqué que era un grupo en el que ellos iban a llevar
pues tanto de la dirección, que yo era una más en el grupo y que en algún caso pues sí mediaría si había algún conflicto en el que no supieran resolver, sobre todo en cuanto a la dinámica de la técnica, ¿no? Me sorprendió muchísimo que, en primer lugar, pues el presidente o presidenta, secretario o secretaria, observador externo, empezaron los niños y niñas que quisieron, ¿no? Que se ofrecieron. Pero inmediatamente les dije que íbamos a rotar, que cada semana tenía que ser un grupo diferente. Y bueno, pues comenzamos. Me sorprendió muchísimo porque los que estaban en la mesa de la dirección parece que lo habían hecho siempre. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo es que algunos de los niños que no participaban prácticamente en nada, cuando les llegó el turno, pues dudé en que lo quisieran hacer. Pero incluso la que no participaba nunca de la clase quiso hacerlo. Y fue un momento para ella muy especial porque creo que en ese momento ella se sintió también confiada y cambió muchísimo su manera de relacionarse con los demás. El grupo que yo tenía estaba formado por niños, ninguno de origen español. El colegio está situado en el barrio de Tetuán de Madrid, en el que hay muchísima población inmigrante de todas las nacionalidades. Y de hecho pues podía tener pues como 18 nacionalidades de un grupo de 20. Además, hijos de parejas mixtas que pertenecían a dos nacionalidades diferentes, padres, madres que se habían conocido en España, que tenían otros hijos en sus países de origen, pero habían constituido una nueva familia, pero con dos nacionalidades diferentes. Es un grupo que enseguida confió en lo que yo les estaba contando, ¿no? Ese grupo cerrado que yo me encontré, pues la primera semana de curso, en cuanto vieron que ellos podían participar y que es lo que tenían que hacer, se abrieron totalmente. Descubrí que era un grupo de niños de 10, 11 años que tenían una madurez en muchísimos aspectos muy diferentes a los niños y niñas de origen español. Conocían perfectamente la situación de su familia, los problemas y sus necesidades. Y yo no sé si también, al ser tan maduros, pues respondieron tan bien a la técnica de hacer propuestas, de opinar, de intentar resolver los conflictos que surgían. Bueno, sí. A ver, la relación con el resto de los compañeros y compañeras, también con la dirección del centro, en cuanto a la aplicación de todas estas técnicas que yo pues puse en el aula, ¿no? Realmente yo no comenté absolutamente nada porque intentaba, bueno, aparte de cumplir con todas las obligaciones pues que me exigía por la dirección y la dinámica del centro, la asamblea, por ejemplo, pues yo desde el principio la entendí como que era una hora de mi horario de lengua. El caso es que todos los viernes nos reuníamos, cambiábamos, como me había dicho, la estructura de la clase, pero empecé a notar que el jefe de estudios pues llamaba a mi puerta y me preguntaba algo a esa hora. Y bueno, pues se iba. Y un día me llamó y me dijo: Isabel, esto que estás haciendo, la asamblea y tal, también yo creo que vieron en ese grupo un cambio muy importante en las relaciones entre niños y niñas, porque había algunos niños cuando yo llegué que eran bastante conflictivos y yo creo que sí se estaba notando ese cambio. Y bueno, pues así pasó todo. En otro momento subía otra persona de la dirección, en fin, que bueno, nunca me dijeron que no lo hiciera, por supuesto, y llegó un momento en el que al año siguiente el jefe de estudios me llamó y me dijo: oye Isabel, ¿qué te parece si institucionalizamos la asamblea en toda la escuela? Nos explicas cómo es y tal, y lo que vamos a hacer es que en los horarios vamos a poner la última hora del viernes
a todos ese espacio de asamblea, porque yo dije que era muy importante para que hubiera relación entre distintas clases, ¿no? Que pudieran, también para que los grupos de los niños fueran pasando a mi grupo clase para que vieran cómo funcionaba aquello, y bueno, pues así lo hicimos. Una de las cosas que más les gustaba al grupo, se sentían muy a gusto, era el momento en el leer los papelitos o los post-it que habían dejado en el panel que estaba durante la semana expuesto y que era el de felicito, critico y propongo. Algunas semanas en las que había conflictos, el panel no se veía de post-it amarillos que había, pero sí ellos entendieron que los conflictos o esas cosas, esos problemas que habían surgido, los teníamos que esperar hasta el viernes a resolverlos. Y eso yo sí noté que bajaba muchísimo el nivel de agresividad que había durante la semana porque sabían que luego lo iban a exponer. Y sí notaba que cuando había muchos conflictos estaban todos deseando empezar a sacar los papelitos para poder, pues, echarse en cara en principio lo que había pasado y poder resolver y que se abriera el turno de palabra para que cada uno pudiera opinar y decir lo que pensaba de ese conflicto que había habido, ¿no? Y muy curiosa, una de las cosas que me pasó es que una nena de la clase que acababa de llegar hacía unos meses de República Dominicana, muy chiquitita, no participaba en nada, muy cortadita, pues tenía a su lado siempre una compañera muy echada para adelante, que estaba como siempre protegiendo. Y en una de las veces que llevamos el tablón del felicito, critico y propongo, en el felicito había un post-it que ponía: Eduiliani por fin habló. Un proyecto inicial que hice, pero también porque me di cuenta de cómo estaba ese grupo que estaba comentando, pues que prácticamente no se relacionaban entre sí. La primera vez que yo entré o la segunda en la que empecé a preguntarles cosas, unos no sabían nada de los otros cuando eran niños y niñas que habían estado desde los 3 años escolarizados juntos en los mismos grupos. Y parecía que no tenían ninguna relación, sí había parejas de amiguitos, pero entre ellos no había ninguna conexión. O sea, eso sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces decidí que teníamos que conocernos de alguna manera y también de una manera egoísta yo quería conocer, ¿no? Conocer cómo eran sus familias, cuál era su situación familiar, todo para yo poder luego pues actuar, intervenir. Y decidí pues que me contaran les puse una serie de preguntas, pues cómo te llamas, cuándo has nacido, y un poco que se describieran, ¿no? Que se describieran físicamente a su familia, físicamente ellos, emocionalmente, qué les gustaría ser. Y entonces a partir de ahí pues hicimos toda una descripción de cómo eran ellos y decidimos poner en la puerta de la clase fuera, en el pasillo, un tablón muy grande que pusiera bienvenidos, en lugar de poner las descripciones, pero pensé realmente pues qué fotos no quería poner de los niños y niñas porque no. Y pensé, dije, bueno, pues en la hora de plástica, o sea, en la asignatura de plástica que también daba, pues lo que voy a hacer es que ellos hagan retratos o autorretratos. Y entonces trabajamos muchísimo el autorretrato. Hicieron unos retratos magníficos, la verdad. Nos ocupó tiempo, pero consideraba que era fundamental y que tampoco hacía falta hacer muchas cosas más, porque eso era muy significativo y iban a aprender muchísimo, ¿no? Entonces hicimos, en el panel pusimos su descripción escrita y su dibujo. Todo esto del conocimiento de sí mismo y de sus familias y de su situación lo estuvimos trabajando durante muchísimo tiempo, desde muchos puntos de vista, porque en la asamblea salían muchas cosas. Pero ya, claro, se genera pues una confianza en la que se van contando, van expresando,
y nos conocíamos muy bien. Entonces, ese año, después de 1 año y medio, en el mes de marzo, me llama Ana Recover y me dice, mira, me han llamado de la cadena SER, que yo he participado en algo, en algún proyecto que hicieron, y me están pidiendo si conozco una escuela que sea, bueno, multicultural, o sea, en la que haya, que haya muchísimos niños de origen extranjero porque quieren saber cómo llegaron sus familias aquí. Y me dijeron, ¿tú lo quieres hacer? Porque he pensado que, claro, como tú tienes ahí 18 nacionalidades de 19 niños y niñas, y bueno, pues la verdad es que me sucedió una cosa pues impresionante para mí. Me decían que iban a venir a grabar a los 4 días. Y dije, bueno, esto no lo sé. Pero de pronto dije, estos niños y niñas están preparados. Fui a la clase y les dije, a ver, chicos, chicas, nos han propuesto esto. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y todos me dijeron que sí. Entonces empezamos a hacer un guión con una serie de preguntas para que fueran a su casa a preguntar todo, porque claro, los niños no sabían exactamente cómo habían llegado sus familias aquí, no lo desconocían, o a lo mejor sí lo conocían, pero no sabían expresarlo, ¿no? Hicieron cada uno sus encuestas a las familias y al día siguiente preparamos, nos lo contamos, a partir de las preguntas ellos lo redactaron, hicieron un relato a partir de la respuesta que habían tenido de sus padres y de sus madres, de abuelos, de todo. Y a los 3 días, pues vino Javier del Pino de la cadena SER y empezó a preguntarles y yo la verdad es que me quedé totalmente fascinada porque los niños no tenían ninguna vergüenza, no contestaban en ningún caso con monosílabos, se expresaron perfectamente y bueno, pues es todavía un podcast que sigue además expuesto en la cadena SER. Nos felicitaron desde muchísimos sitios porque habían escuchado, mucha gente escuchó el podcast y les gustó mucho, sobre todo conocer las vivencias de los niños, de sus familias, cómo habían llegado, lo mal que lo habían pasado, si se sentían discriminados en cierto modo. Bueno, pues todo aquello generó una serie de propuestas impresionantes porque nos escribieron compañeros, algunos compañeros que querían ellos también contar su experiencia a los otros niños. Entonces iniciamos en ese momento 3 correspondencias escolares. Uno fue con Nina Caramés, con adultos. La otra fue con el Instituto de Juanma Delgado y luego ya nos estábamos inscribiendo con Madrid Sur. Y bueno, pues resultó, o sea, que podría haber dado de sí todo lo que quisieron. Escribimos también para felicitar a Javier del Pino y agradecerle todo lo que habían hecho. Hicimos una carta colectiva, comentamos en la asamblea cómo se habían sentido, o sea, bueno, que todo como que todo se unió, se difuminó. Estos son los mismos niños que al principio de curso no hablaban, que tenían que en el fondo muy mala relación entre ellos, se miraban así con el rabillo del ojo, y algunos niños con bastantes conflictos que boicoteaban la clase porque, pues yo qué sé, llamadas de atención negativa, pero fue un cambio muy, 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 muy grande. La asamblea final de curso que se hizo, dirigida toda por los niños y niñas de ese curso de quinto exactamente, fue el último año. Ahí fue el último año que yo estuve. Y la verdad es que aprendieron a una velocidad bárbara. Entonces, una de las pruebas de fuego, o sea, si en el otro grupo de quinto y sexto la prueba de fuego fue o sea, el programa de radio, ¿no?, de la cadena SER, en estos últimos la prueba de fuego fue que ellos propusieron hacer la asamblea, o sea, la reunión final con familias como una asamblea. Íbamos lanzados totalmente. O sea, el presidente repartió, lo preparamos todo, claro, muy bien.
el presidente iba dando la palabra, a ver, fulanito, pues tú háblanos de esta actividad que hemos hecho, y entonces se hizo, pues como se hace en las asambleas finales de padres o en las reuniones, es contar lo que has hecho, qué actividades han sido más significativas, y uno fueron diciendo cada uno, se eligió una, y esto, pues hemos ido a tal sitio y fue muy interesante y tal, pues hemos ido al otro y al de más allá. Eso fue para mí, pues otra vez como el final que dice, esta es la prueba de que esto ha servido, que con todo el desparpajo del mundo, sin miedo ninguno, los niños y niñas digan, vamos a invitar a todos los papás y a todas las mamás, organizamos todo, toda la clase, todo en círculo, cada uno con sus nombres, y la vamos a llevar nosotros. Fue tremendo. Hablaron también del dinero de la cooperativa de padres, cómo lo habíamos gastado. En el ordenador y poner imágenes y todo eso. Y luego los compañeros que han hecho ese tema, ese proyecto, pues vienen acá a la pantalla digital y nos